¿No crees que tú asocias mucho el fracaso como a esa búsqueda de la excelencia? Creo que de pronto tú en esa búsqueda de que las cosas salgan tal cual tú esperas y no conseguirlo, entonces se ve como un fracaso. Yo creo que muchas veces se olvida como el proceso que has hecho y de pronto no es mirar solo el resultado, el camino que hemos recorrido para llegar a un resultado. Creo que a uno lo querían mucho. Uno, que el fracaso sí lo miden otras personas, no uno mismo. Creo que uno está criado de esa manera. Y el otro punto también es como en el tema de las metas, siempre ha sido como muy hacia la meta. O sea, vale más el llegar a la meta que el proceso. Tú fracasaste porque estás estancado. No estás avanzando en algo, no estás logrando algo, no estás haciendo algo que te debería sacar del fracaso. O incluso lo contrario, el fracaso es movimiento de pronto, pero movimiento hacia atrás. Fracasar es dar pasos hacia atrás. Y vas bien, como cualquiera de las dos que creo que son muy negativas, diferentes pero negativas. Una que es, te quedas estancado y no hay movimiento y no hay acción porque estás como en un hueco de fracaso, por así decirlo. O la otra es que pusiste reversa y estás fracasando y estás tirándote para atrás todo lo que habías avanzado. Yo sí amo, y lo quiero confesar acá públicamente, amo, y no sé si la gente nos va a regañar, ya ese señor viejito, amo que fracases. O sea, yo, los días más felices donde me acuesto es donde veo que te equivocaste y fracasaste, porque me encanta verte intentarlo, me encanta verte lanzado a hacerlo. Y me frustra mucho cuando te veo en el pensamiento de, y si lo hago, pero es que no tengo las herramientas, pero no tengo la plata, que tienen buenas ideas, que tienen mucho talento para hacer algo y les cuesta un montón lanzarse, Ujú. ¿sí? Por miedo a que les salga mal. Y yo digo, Sí, primero el ojalá fracaso. les salga mal rápido. Bienvenidos a nuestro quinto capítulo de este podcast, Conversaciones con mi hijo. Eh, Como les hemos comentado anteriormente, este es un espacio donde mi papá y yo hablamos de múltiples temas, múltiples cosas que nos están pasando en la vida, aprendizajes que hemos tenido y demás temas que queramos tocar. Hoy tengo un tema para hablar contigo bien personal porque lo estoy viviendo en el presente demasiado y es un tema que hemos empezado a hablar más en el último año que hemos vivido juntos y que también la vida me ha traído más este año como ese tema a la cabeza constantemente y de múltiples maneras, de maneras positivas, negativas. Y me parece un tema, perdón, chévere para hablar contigo, que es el fracaso, ¿no? El fracaso. Porque quisiera comenzar pensando en que esa palabra, cuando uno la dice de una, tiene una connotación muy negativa. Creo que es lo primero que cuando uno piensa en fracaso. Y, y creo que uno siempre va creciendo con esa mentalidad de que el fracaso es negativo. Y en el último año creo que lo he sentido muy negativo, pero también personas como tú y otras personas cercanas me han tratado de mostrar que el fracaso no es tan negativo. Y creo que es un tema que podemos conversar hoy. Y quisiera comenzar por preguntarte eso. ¿Para ti el fracaso es positivo o negativo de primerazo? Bueno, hijo, nuevamente gracias por abrir estos espacios de conversación. Eh, pues yo creo que ya te lo he compartido muchas veces y creo que el fracaso es acción, es hacer algo, ¿no? Y creo que cuando uno se arriesga a hacer algo, ya no hay manera de que sea algo negativo. Yo creo que lo peor que podría haber en la vida es la inacción, aunque hay veces uno puede elegir no hacer nada Ujú. y hace parte como también de una solución a una circunstancia, pero para mí el fracaso es muestra de que estás haciendo algo, que te estás moviendo, que estás intentándolo. Entonces, pues sí, claro, tiene una connotación fuerte porque hay algo que no estás consiguiendo o en el tiempo o de la manera que te lo propusiste. Y finalmente eso te va a traer un aprendizaje y todo aprendizaje
en mi caso es un capital invaluable en el desarrollo de una persona. Entonces, para mí el fracaso, ya lo sabes, amo el fracaso. O sea, yo realmente lo abrazo como tal. Pero el hecho de abrazar y amar el fracaso no es que esté buscando siempre fracasar, sino que al revés, yo siento que fracasar y hay que fracasar rápido Ujú. para aprender, para poder ver qué puedo hacer mejor, qué intento de otra manera y pues yo sí fomento mucho que la gente se atreva y si fracasó en algo, eso le va a traer aprendizaje. De pronto no en el momento, que es lo que de pronto estás sintiendo tú, Mm. pero lo que te he dicho yo, cuando estemos unos 2 o 3 o 5 años después, más adelante, vas a ver este año lo valioso que ha sido en tu desarrollo y en tu crecimiento. Yo personalmente te he visto mucho más, eh, más maduro, producto de que no estás obteniendo las cosas como tú las quieres y en el momento que las quieres, sino que estás empezando a decir, intenté esto y no me funcionó, intenté esto y no me funcionó. Y lo que creo que has tenido más iniciativas este año que de pronto los 26 años atrás. Sí, pero tú dices que el fracaso es como movimiento, acción, ¿no? Pero, pero yo creo que uno, y te lo digo personalmente, yo creo que uno no lo vive así, uno. Y dos, yo creo que también el contexto normal, porque digo el contexto normal porque creo que tú no eres un contexto tan normal, como que está salido un poquito de la norma, pero el contexto normal ve el fracaso ni siquiera como movimiento, sino como estancarse. O sea, tú fracasaste porque estás estancado o no estás avanzando en algo, no estás logrando algo, no estás haciendo algo que te debería sacar del fracaso. O incluso lo contrario, el fracaso es movimiento de pronto, pero movimiento hacia atrás. O sea, fracasar es dar pasos hacia atrás. O sea, ibas bien, eh, te lo pongo en modo personal, tenías un trabajo, tenías una entrada, ibas como en un camino como en teoría dando pasos hacia adelante, fracasas y si sigues fracasando y fracasando es como que cada vez vas tirándote para atrás o se siente como si te tiraras para atrás, se siente como si como cualquiera de las dos que creo que son muy negativas, diferentes pero negativas, una que es te quedas estancado y no hay movimiento y no hay acción porque estás como en un hueco de fracaso, por así decirlo, o la otra es que pusiste reversa y estás fracasando y estás tirándote para atrás todo lo que habías avanzado, pero no es hacia adelante, o sea, o no se ve hacia adelante, no se siente hacia adelante. Y la mayor cantidad de personas que están alrededor pues de mi vida y creo que la vida de muchas personas lo ven así. Lo ven como estás fracasando, estás o estancado tirándote para atrás. Y cualquiera de las dos son malas. No logran verlo para algo hacia adelante. Porque lo es, o sea, porque ellos lo ven así, porque tú logras verlo diferente. O sea, como que es el factor que hace que yo vea el fracaso como algo que me mueva hacia adelante, que me lleva a la acción, que me va a traer aprendizaje o que es absolutamente negativo. Estaba pensando, ¿cuál fracaso? Eh, yo creo que hay un fracaso en mi vida a veces me río, pero obviamente en su momento fue difícil. Y fue cuando yo me iba a graduar del colegio, o sea, Ujú. estaba en sexto de bachillerato en esa época, 11 hoy en día, y pues ya tenía un proyecto de salir a la universidad y perdí el año. Y era algo que pues no pasaba en mi colegio, era muy raro que alguien perdiera el año 11. Sí. Eh, o sea, eso era como impensado, o sea, realmente sí era muy fracasado perder el año en ese colegio, en esas condiciones. Y posiblemente, claro, mm, por algo pasó, porque no estudié, no hice mi tarea. Es el resultado y la consecuencia de que algo no hice bien. Sin embargo, con el paso de los años me he dado cuenta que si yo hubiera, por ejemplo, terminado ese año, me hubiera ido a la universidad, no sabría si, por ejemplo, tú hubieras nacido. Ujú. Pero en otro lado, el repetir el año, hice otro año muy diferente y mejoré muchos aspectos de mi vida. Entonces,
hoy en retrospectiva diría, en su momento, pues evidentemente era un fracaso y era una sensación incómoda y de pérdida, pero cuando pasa el tiempo puedo reflexionar que hoy en día mis grandes amigos del colegio fueron con los que me gradué, que Ujú. finalmente no estudié con ellos casi toda la vida, sino solo un año. Y hoy son mis amigos. Y eso me permitió tomar otras decisiones y otros caminos. Entonces, ese fue un fracaso, y vamos a hablar de muchos, que de alguna manera alguien en algún momento me dijo, de esto vas a aprender, y yo me lo tomé en serio. Dije, bueno, ¿qué tengo que aprender de esto? Y ahorita hay una palabra muy de moda que la hemos tocado en otros podcasts, que es ser resiliente. Y resiliente es esa capacidad de que si fracasaste, hay que salir adelante. ¿Cómo? Aprendiendo de lo que viviste. Y otra parte dijo que me preguntas por qué pienso así. Bueno, porque como tú sabes, he trabajado muchísimos años formando comerciales y vendiendo. O sea, a mí me ha tocado ir Ujú. a tocar puertas, me ha tocado ser una persona que llama telefónicamente a sacar citas. Sí. Y eso pues el fracaso es el pan de cada día. Yo me propongo sacar 10 citas en ese momento y sacaba 2, 3. Y había un libro que me gusta mucho que se llama Cállese y Venda, Ujú. de un señor que se llama Og Mandino, y dice que un no en las ventas es un sí aplazado. Entonces es Ok. como si tú te quedas con el no de un cliente o de una circunstancia o de un fracaso, pues de pronto te quedaste ahí y ahí sí estás en ese hueco echando para atrás, o si entiendes que ese no y perseveras, puede Ujú. ser que sea un sí o algo de mucho aprendizaje en el futuro. Entonces por eso creo que en mi caso no es un tema de positivismo ni de ver la vida que todo va a estar bien, no es ese mi enfoque. Mi Ujú. enfoque es hay que hacer. Ese sí es mi enfoque. Hay que hacer, hay que arriesgarse, hay que intentarlo. Ujú. Si eso nos lleva a un fracaso, reflexionemos qué hicimos o qué podemos corregir para seguir haciendo. Sí. Ese sí creo que ese ha sido el mensaje que te he dicho. Pero ¿y por qué la mayor cantidad de gente? Porque realmente sí creo que es la mayor cantidad de gente, o al menos en mi contexto ha sido la mayor cantidad de personas, donde no ven eso como tú lo estás diciendo, como una oportunidad de mejora, como una oportunidad de acción, sino lo ven como algo absolutamente negativo y te lo hacen sentir. Y te pongo un ejemplo, incluso como papá, o sea, no sé, en el momento que a mí me echaron del San Jorge, que fue un fracaso, por así decirlo, tú no le diste como, uy, es un gran momento para aprender. Te molesta y dices como, o sea, esto no debería pasar, ¿no? Obviamente hoy en día, un papá diferente, Mm. llegaría a pasar algo similar y creo que sí, hoy en día tu speech, tu conversación sí sería diferente. De pronto, obviamente, pues diciendo como, esto no debió pasar, pero esto te va a ayudar a aprender esto, esto, esto. Creo que sí sería un speech diferente. Pero la mayor cantidad de personas creo que están en el speech número uno, donde tú haces algo mal y fracasaste y está mal y no es, no te lo venden o no te lo hacen sentir o no te lo dicen como, ay, es una oportunidad de mejora. Vas por buen camino porque vas a aprender algo nuevo. Eh, Al menos trataste, no sé si me va a entender, o sea, lo ven absolutamente negativo. Y no solo lo ven, sino que lo juzgan desde ese plano negativo y te hacen sentir a ti esa connotación negativa de fracasé. No de, no como tú lo dices en la parte comercial, como de, uy, recibí un no, bueno, no importa, este no es un sí aplazado, voy a seguir dándole hasta que ese se vuelva un sí. Sino que es como, uy, recibí un no, me están diciendo que la cagué, o sea, la hice mal, recibí un no y te hunden en ese hueco y te estancan en ese hueco donde creo que es muy difícil salir porque es que es una de las peores sensaciones, yo creo, y ahí, personalmente creo que es la que más me afecta a mí, es sentirme fracasado, o sea, sentir que fracasé. Ese sentimiento es horrible, o sea, muy, muy maluco. Y cuando el contexto, la mayor cantidad de contextos alrededor tuyo te hacen sentir que un fracaso tuyo es eso, y es muy difícil salir de ahí. O sea, ¿qué diferencia tienen o, o, o está bien que ellos lo vean así? O sea, no.
Pero fíjate que ahí en la conversación se está yendo hacia otro lado, que, que, que es muy importante y no lo puedo dejar pasar en tu discurso y en el mío y en el de cualquiera, en términos de que si otros piensan algo o otros dicen algo, llámese tu pareja, llámese tu familia, tu papá, pues eso es la opinión y el punto de vista de otros y si tú te estás sintiendo fracasado o le das valor a eso que están diciendo los demás porque para ti es importante, finalmente es tu decisión. O sea, yo creo que ahí es muy importante como separar porque así como lo estamos hablando hoy para el fracaso, pasa para cualquier otra cosa. Es Ujú. como que ahorita volvemos a profundizar en el fracaso, pero tenemos que separar que si alguien hace algo, pues la elección que nosotros tenemos es qué hacemos con eso que nos están diciendo. Ujú. Me lo creo, lo apropio, eh, me dejo afectar, o yo también puedo decir, te oigo, entiendo tu punto de vista, Pero no lo pero comparto. no tengo por qué vivir eso como tú lo estás viviendo. Y yo creo que ahí podemos hacer otro podcast más adelante Sí, sobre ese tema, porque siento que yo creo que tú no estás tan afectado a veces porque fracases o porque las cosas no te salgan bien, sino es porque de pronto estás poniendo mucho la mirada en lo que piensan o opinan otros de tu proceso. Y eso pues es muy complicado porque lo que a mí me ha servido en la vida, te lo he dicho muchas veces, sería muy, eh, no sé, yo creo, no es mi opinión, es que estaría muy equivocado pensando que lo que a mí me ha servido, ujú, a ti te va a servir. Y eso aplica para cualquier persona. O sea, ¿quién se atreve a opinar o a decirle a alguien qué hacer o cómo hacerlo? Porque pues es la experiencia que le ha servido a esa persona. claro. Pero tú tienes que ser dueño de tus elecciones y coherente y consistente con que si tú vas por ahí y otro te dice que estás fracasando, a ti y a mí nos gusta muchísimo el fútbol. Imagínate un técnico que estuviera oyendo todo lo que la prensa le dice, pues finalmente se polarizaría. Sí, El no técnico haría tiene que nada. salir adelante a hacer lo que cree y a convicción. Y yo creo que en eso sí te está faltando un poco de darte cuenta que sí, recibe la opinión de otros, es un punto de vista, pero el camino de cada cual es el camino de cada cual. Sí, Y ya devolviéndome al fracaso, pues claro, cuando te echaron del primer colegio, estuviste en dos, eh, en ese momento tu papá era sí, otro papá, y me miraba o tenía una interpretación de la vida de un deber ser, de que las cosas tienen que ser de una manera y de lo lógico es esto. Ya hoy en día, creo que, por ejemplo, tu paso en la universidad de cambiar de carrera, yo nunca lo vi como un tema negativo, sino todo lo sí, no, contrario, como qué bueno que te diste cuenta y qué bueno que pudiste corregir tu rumbo. sí. Entonces, ahí como preguntándote, ¿también no crees que tú asocias mucho el fracaso como a esa búsqueda de la excelencia? O sea, creo que hay veces, Sí, creo que de pronto tú en esa búsqueda de que las cosas salgan tal cual tú esperas y no conseguirlo, entonces se ve como un fracaso. Y yo creo que muchas veces se olvida como el proceso que has hecho y de pronto no es mirar solo el resultado, el camino que hemos recorrido para llegar a un resultado. El resultado puede que no haya salido como lo hayamos deseado, pero si yo no valoro el proceso y todo lo que he aprendido, podría estar desestimando muchos aspectos de aprendizaje, de mejora, que hoy, por ejemplo, siento que no los estás viendo en ti. sí. Pero sí, yo siento que es muy complicado porque creo que a uno lo querían mucho. Uno, que el fracaso sí lo miden otras personas, no uno mismo. Creo que uno está criado de esa manera. Y dos, creo que sí está muy, muy también uno educado o el contexto lo ha llevado a pensar que el fracaso, o sea, sí es por no conseguiste ese fin, esa meta final. Creo que hoy en día está cambiando, pero, pero en mi época y creo que la de todos los que nos escuchan, porque creo que todos han vivido una época muy similar, es lo primero es a ti un externo es el que te guía si fracasaste, ¿no? Desde muy chiquitico, un profesor es el que te guía. Y el profesor es el que tiene la potestad de decir, es que tú lo hiciste bien o lo hiciste mal. Lo hiciste mal, mal, perdiste la materia.
¿hiciste esto bien o esto mal? ¿Lo hiciste mal? Ah, bueno, entonces toma tu castigo. Entonces, lo primero creo que sí es muy difícil cuando uno está criado eh, en un punto donde realmente siempre es un externo el que te mide. Porque la autoevaluación realmente muy poca en el sistema educativo normal y en las casas normales, o sea, uno que otro de pronto sí, pero realmente siempre ha sido un externo el que te critica o el que te juzga, ya sea positivo o negativo. Eso es lo primero que creo que es muy difícil porque, y yo siempre he llevado esa pelea de tratar de luchar contra esos que me critican, ¿cierto? Pero igual está dentro de mí el que siempre es otra persona la que me va a criticar, o sea, mi estándar es medido por otras personas, no por mí mismo, que debería cambiar y que siento que está cambiando hoy en día, Ujú. que cada vez más con el autoconocimiento, con otras cosas que hemos hablado, pero va cambiando, pero igual quedan esos rezagos en el fondo de los externos son los que me miden como que tanto es mi fracaso, ¿no? Eso es lo primero, y por eso le pongo de pronto tanto énfasis yo en lo externo. Y, y el otro punto también es como en el tema de las metas, siempre ha sido como muy hacia la meta. O sea, vale más el llegar a la meta que el proceso. O sea, al final vuelvo a la parte educativa o a cualquier, es que no solo en la educación, creo que en general en todos los contextos es tú tienes que lograr X objetivo. Lo lograste o no lo lograste, desde chiquito es así. Como que es poco lo que se premia el proceso. Te pongo un ejemplo educativo, es el bachillerato internacional que hice en el colegio. Tú tienes 2 años de proceso educativo donde haces un montón de proyectos, haces un montón de cosas y te miden en un examen final que vale el 70% de un día, 2 horas. Las 2 horas marcan si fracasaste o no, Ujú. sin importar el proceso. En la universidad, similar, con los parciales y demás. Y en los trabajos al final creo que también. Creo que hoy en día de pronto habrá más trabajos que miden el proceso que otros, pero la gran mayoría de trabajos es, ¿lograste esto o no lo lograste? Fin de la historia. ¿No lo lograste? Fracasado, chao. No te necesitamos. Entonces creo que es muy difícil salirse de eso que tú dices que deberíamos salirnos, que estoy de acuerdo, uno debería salirse de, ok, me pueden decir que yo soy fracasado, pero yo no me siento fracasado, pues yo voy a tomar lo que puedo y, ¿cierto? Y lo otro es voy a ver mi proceso, a ver, ok, estoy fracasando en esto, pero en mi proceso estoy logrando otras cosas, darme palmaditas en la espalda, pues no sé si... Ujú. Pero es muy difícil lograrlo porque es que todo el contexto y creo que gran parte de nuestra realidad tiene esas dos cosas marcadas muy grandes. Uno, pues que te, sí o sí, te critican los externos. Y dos, que el objetivo es lo importante. ¿No lo lograste? Fracasaste. Sí, sí, si pusiéramos ahorita en un ejemplo, pues digamos que coincido contigo en que hay sistemas hoy en día eh, que esa evaluación o esa mirada externa y subjetiva de la evaluación de un profesor, de un jefe hacia un colaborador, pues finalmente pone que el que evalúa puede determinar si eso no es un fracaso, porque no llegaste a la meta o porque no observé el proceso. Pero entonces yo creo que también ya en esta edad adulta, ya la tuya, la mía, y de alguna manera no puede decir, de pronto no estoy planteando bien mis objetivos. Ujú, Y si no planteo bien mis objetivos, pues finalmente el resultado que obtenga podría estar muy disímil al objetivo que me planteé, o sea, muy diferente. Entonces, por ejemplo, tú tenías un objetivo de tener un restaurante, de abrir un restaurante, ujú. y ese era tu objetivo. Y el objetivo es que hoy no has abierto el restaurante. Sí, no. Entonces fracasaste. Sí, Y si el exacto. objetivo era aprender el proceso de cómo se abre un restaurante, ¿lo aprendiste o no lo aprendiste? Sí. Porque cuando empezaste tu proyecto no tenías ese conocimiento y gracias a que te lanzaste a hacerlo, tienes un objetivo que sí alcanzaste.
que entendiste cuáles son los permisos, que entendiste cuál es el proceso, que entendiste cómo se hace una prueba de comida, que desarrollaste una junta de socios para planear un proyecto. Entonces, si el objetivo era abrir el restaurante, pues sí, fracasaste. No se abrió. Pero si el objetivo era ver cuál es el proceso, aprenderlo, estoy seguro que si ahorita tienes nuevamente la oportunidad de abrirlo, de hacer algo, pues ya es diferentísimo porque tienes ese aprendizaje. Por eso te insisto, es fracasa rápido. Fracasa rápido. Pues podría ser mucho más bonito, pero no lo uso así contigo, ni con nadie. No es como aprende rápido, no, es que es fracasa porque no siempre de entrada sale las cosas tal cual uno quiere. Entonces yo creo que ahí también hay que aprender a definir cuál es el objetivo que yo estoy persiguiendo detrás de eso. Si mi objetivo es lograr tener plata o tener tantos clientes o tener tantas, pues de pronto al final cuando vaya a medir eso podría decir no lo conseguí, fracasé. Pero si mi objetivo es profesionalizarme más, crecer más, aprender más, tener mejores relaciones, cultivar buenos, no sé, vínculos con otras personas, posiblemente puedo llegar a ese resultado final de decir, no he fracasado porque he aprendido muchísimo y sí, lo he logrado. Para la muestra, esto que estamos haciendo. ¿Cuánto tiempo nos demoramos? ¿Y cuánto nos medimos? ¿Cuál es la medición que vamos a tener sobre esto? ¿Es el número de likes, el número de vistas? ¿Qué sería que nosotros dijéramos cuál es el objetivo que nos estamos planteando? ¿O es disfrutar una conversación hoy que la estamos grabando y tener la oportunidad de hablar entre los dos? Entonces, si lo medimos por likes o por esto, de pronto sí vamos a decir, uy, fracasamos. O podría ser diferente, uy, la sacamos del estadio. Pero finalmente yo creo que ahí hay que replantear mucho, y estoy de acuerdo contigo, soy extremadamente crítico de los sistemas de evaluación de gestión hoy en día en las organizaciones y de los colegios, porque están premiando el resultado por encima de cualquier cosa. Y los objetivos sí siento que están más mal planteados. Y yo he hecho parte de ese sistema muchos años. Ya hoy en día he querido diferenciarme. Miremos el resultado, sí, comparémoslo con el objetivo, si lo definimos bien, pero seamos muy conscientes de que las acciones son las que evidentemente nos van a mostrar si hemos hecho o no hecho la tarea. Entonces, por ejemplo, en el restaurante hiciste las reuniones, hiciste las visitas, visitaste los locales, hiciste, no sé, el seguimiento bancario, las pruebas de comida, bueno, hiciste un montón de acciones que si yo diría, pues si yo no las veo o yo no las valoro, posiblemente sí puedo decir fracasaste. Yo opino, el día que llegaste acá y me dijiste no voy a abrir el restaurante, yo me alegré demasiado. Sí, demasiado. Sí, porque yo te lo decía, sí, ¿no? Y hay veces, fíjate que yo te lo he dicho muchas veces y solo hasta que lo vives es que me puedes decir como, sí, tenías razón. No porque me guste que me des la razón, sino porque yo te hubiera podido decir, ese restaurante te va a salir mal. Y tú ¿qué me hubieras dicho? No, ¿por qué? Exacto, ¿por qué? Sí. Porque me va a salir mal, yo lo voy a lograr. Lo vas a lograr y fíjate que no lo lograste. Pero no es malo, no es como algo negativo, sino no lograste ese objetivo particular en la fecha específica que lo tenías planeado, pero estoy seguro que si vas a conseguir ese resultado de abrir un restaurante, de hacer muchas cosas, ese día que lo logres vas a darte cuenta que es el fruto de muchos esfuerzos, de pequeños esfuerzos que has ido trabajando a través del aprendizaje y de que las cosas no salgan como uno quiere. Pero entonces, digamos que uno de los objetivos, va a ser redundante, uno de los objetivos es crear objetivos claros y buenos. Pero también creo que ahí es difícil porque es complejo saber cómo hasta dónde quiero poner mis objetivos, qué tan alto los quiero poner. Porque también yo puedo decir, ponerme los objetivos muy altos, que yo creo que en general en mi vida yo tengo objetivos muy altos y eso lo hemos hablado mucho, que tengo objetivos muy altos y siempre los he tenido. Entonces cualquier cosa menos que eso es un fracaso para mí.
Pero es que también en mi cabeza, y creo que en la cabeza de muchas personas que también nos están escuchando, que nos podrían escuchar, en la cabeza de muchas personas, creo que está también si yo me pongo objetivos chiquitos, en cierta medida también soy fracasado. O sea, como, ¿por qué me voy a poner un objetivo tan chiquito? O sea, ¿por qué el objetivo de este tendría que ser desde el comienzo? Voy a fracasar, o sea, no voy a abrir el restaurante, sino que voy a hacer todo para abrirlo, pero no lo voy a abrir, porque me va a salir mal. Y ese va a ser mi objetivo. O sea, qué tan difícil es uno comenzando un proyecto, comenzando cualquier cosa en la vida, decir como, mi objetivo es ese allá, ese es mi sueño, para no ponerlo como objetivo, ese es mi sueño, es lo que quiero lograr. Pero me voy a poner un objetivo de fallarlo, no lo va a lograr todavía, pues es muy difícil. Y también si lo pongo chiquito como voy a abrir un restaurante, pues eso sí me pasa mucho a mí, que de pronto sueño muy en grande, pero digo, voy a abrir un puestico en la esquina, y no porque estén mal los puesticos en la esquina, pero como para que entiendan lo que trato de decir, es como, yo quiero el restaurante grande, pero me voy a poner el objetivo de comenzar en la esquina con un carrito de 2x2. También es muy difícil no sentirse como ¿por qué yo me pongo este objetivo? O sea, me estoy yo viendo como un fracasado a mí mismo que no voy a cumplir mi sueño. O sea, es muy difícil ponerse objetivos. Y también y eso me pasa mucho a mí, que yo critico mucho a la gente que no se pongan objetivos altos, sobre todo teniendo capacidades o como que me cuesta mucho que la gente no aspire a más, como que sea muy conforme a. Y, y de pronto dentro de ese sesgo que yo tengo de siempre apuntar a lo alto, para mí es un fracaso apuntar a lo chiquito. O sea, ya de por sí es un fracaso apuntar a lo chiquito, porque yo quiero lo grande. Pero de pronto estoy viéndolo mal. Pero también desde mi perspectiva es, si yo no apunto a lo grande, nunca voy a llegar a lo grande. Esa es mi perspectiva. Uh-huh. Entonces yo entiendo el concepto que me dices de, ok, fracasa rápido, baby steps. Esa es una palabra que había oído pues de muchas personas que han estado cerca a mí, como lo han dicho de muchas maneras, pero baby steps es como de a poquito, pasito a pasito, ¿no? Y lo entiendo, pero si mi objetivo es ese pasito siguiente, ¿qué me asegura a mí que yo no me voy a quedar ahí en ese pasito y me quedé cómodo en ese pasito y ahí, pudiendo alcanzar algo mucho más allá? Bueno, no, ahí yo te oigo y ahí llegan muchos pensamientos. El primero que diría es, si yo no me conozco lo suficiente, Uh-huh. no sé si estoy exagerando en mis capacidades y me estoy llevando a un nivel de incompetencia o posiblemente me estoy quedando muy corto versus mi propia exigencia. Uh-huh. Entonces yo tengo que ser muy consciente de mi capacidad Sí. y de las herramientas que tengo y de las condiciones en las que estoy. No sé por qué cuando me estabas hablando y de pronto por el saco que tienes puesto hoy y que te gusta tanto la Fórmula 1, pues yo no creo que ningún piloto de la Fórmula 1 no sueñe o no tenga como meta ganar un gran premio. Uh-huh. Pero no todos lo pueden ganar. Pero todos se montan en el carro a ver cómo lo ganan. Sí. Pues si no sé si sale lluvia, si se pincha, si alguien se estrella. Yo tengo que estar ahí listo para ganarlo. Uh-huh. Pero si esa mentalidad que yo sí personalmente difiero mucho de ser el número uno, pues tiene que ver con qué condiciones tengo, qué herramientas tengo para hacerlo. Entonces yo creo que hay gente que ser el número 8 en una carrera, por poner una idea, podría ser un logro extraordinario en la vida. Sí. Sí, un top 10. Ahorita que vemos el ciclismo, que solo decimos, no, pues solo no ganó nadie colombiano y allá dos top 10, pues es que ahora somos top 10. Pucha, vaya y logre el top 10 en, Sí, sí. en el Giro de Italia que acaba de pasar. Yo creo que ahí es donde eso se llama tensión creativa, digamos como, imagínate que es un caucho que uno estira, hasta dónde soy capaz de estirarlo para que no se rompa Uh-huh.
y cómo también le saco provecho y no lo dejo como no sacándole todo el provecho encogiéndolo, o sea, como que no lo tensiono lo suficiente. Sí. Esa tensión creativa es un producto de autoconocimiento, es hasta dónde puedo saber que me puedo exigir y que esa exigencia es sana y no limitadora. Ujú. Porque si yo me pongo metas muy, muy grandes, posiblemente tengo una especie de motivación y quiero ser el número, pero posiblemente estoy llevándome a una sensación incómoda diariamente de verme muy lejos de eso que me he planteado, De fracasado. de fracasado. Entonces yo sí creo que esos baby steps, yo creo que soñar en grande está bien, pero yo tengo que ver qué herramientas tengo y cómo lo puedo hacer. Entonces, lo que yo es que yo creo que yo hablo desde mi experiencia. La primera vez que yo salí a hacer una conferencia, pues no, pues salí a hacerla con lo que tenía y como hacía. Ujú. Y si yo me pongo a pensar primera vez eh, a lo que soy, pues es muy diferente. Y, y si me hubiera quedado esperando tener todas las herramientas, tener todo el conocimiento, tener toda la validación de la gente, posiblemente no hubiera llegado o no hubiera alcanzado nada de lo que hasta hoy he conseguido. Y es Ujú. porque yo sí siento que hay veces la gente, y en este caso tú, se quedan mucho como pensando en tener todas las herramientas, en tener todo para llegar a ese ideal, y hay veces hay que hacerlo con lo que hay. Eh, ese es como mi punto de vista ahí. Y creo que yo tengo que ser sincero con mis propias capacidades, hijo. Ujú. ¿Sí? Yo me sueño, lo que hemos hablado, o sea, quiero un día que ustedes lleguen acá a la casa y yo sacar mi guitarra y cantarme unas 3 o 4 canciones y no. Fracasé como guitarrista, Sí. ¿sí? Sí. Ahora no quiere decir que no me pueda poner una meta más realista a mi propia capacidad, pero en otras cosas sí puedo soñar ser el número 1 o 2 en algo de mi vida, eso comparándome con los demás. Yo ya cada día creo que la medición no es contra los demás, sino con uno mismo. Ujú. Entonces ese mundo de, de compararse con otro, de ver la vida que otro ha hecho, cómo lo ha logrado, de pronto eso hace que yo me ponga esa meta, lo que hemos hablado, que tú quieres un carro, ¿no? Entonces tú dices, yo quiero un Ferrari. Pues, bueno, pues ojalá lo consigas, yo no tengo duda que lo puedes conseguir, pero de pronto es bueno empezar con algo más pequeño para llegar allá. Eh, no sé, ese es como mi punto de vista ahí. Sí, lo entiendo. Y también hablamos que el fracaso también tiene como un tema de resiliencia, ¿no? O sea, como decir, ok, voy a aprender y voy a seguir. O sea, por ejemplo, en estos baby steps que estamos hablando, es ok, en este pasito lo hice mal, no lo hice tan bien, pero me deja aprendizaje, voy a volver a hacer otro intento, lo vuelvo a hacer, de pronto volví a pisar mal de otra manera diferente, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto en ese fracaso, tratándolo de ver positivamente, tratando de verlo como algo como, ok, no estoy fracasando, o sea, pues sí estoy fracasando, pero el fracaso es positivo porque estoy aprendiendo un montón, lo que me falta es resiliencia, tengo que aprender de mis errores, etcétera, etcétera? ¿Hasta qué punto también se vuelve, al pensarlo sobre positivamente, o sea, como ya ponerlo muy positivo el fracaso, hasta qué punto ahí sí se puede volver negativo? Porque una de las cosas que me pasa hoy en día es como decir, como, o sea, ¿qué tanto más tengo que fracasar? O sea, como, ¿hasta qué punto este fracaso que estoy viviendo día a día o que estoy sintiendo, porque creo que es un tema de sentimiento, este fracaso que estoy sintiendo día a día y que estos objetivos que no estoy logrando día a día, estas cosas que no pasan y va pasando el tiempo y va pasando el tiempo y trato una cosa y trato otra y trato de cambiar esta cosa y así, ¿hasta qué punto se vuelve negativo esa cantidad de resiliencia? O sea, ¿hasta qué momento yo puedo decir como, venga, por ejemplo, en tu guitarra, cuando me doy cuenta que aquí no fue? O sea, este camino definitivamente no fue. Por más fracaso que yo tenga, ahora sí estoy siendo fracasado negativo porque es que ya no avanzo como Ujú, debería ser el fracaso. ujú.
porque ¿a qué voy? Creo que también es un balance muy difícil, porque a medida que más escucho personas cercanas a mí, eh, sobre todo tú, mi novia, mi socio hoy en día, que me dicen como el fracaso es bueno, aprende de eso, coge los aprendizajes, ten paciencia, ¿no? Como sigue pedaleando. ¿Hasta qué punto yo digo como nunca va a salir de esto? Y yo por tratar y tratar y tratar no va a salir de esto y ahora sí estoy siendo fracasado como otras personas de pronto me verán diciendo como no, este man no hace nada. Pues, o sea, 28 años y es un fracasado como hasta qué punto le va a dar la razón a ellos de decir sí, no, venga. O sea, súper mal. ¿Cómo mide uno eso? Porque también hay otras historias que es el último intento, y el último intento, y resiliencia, y el último intento. No sé, se me viene a la cabeza el man de McDonald's. Si no se han visto la película del man de McDonald's, que es buenísima, pero ese man ya intentaba como un toro, o sea, sin parar y la logró. Ujú. Y yo como él escucho un montón de historias de emprendedores, de grandes ejecutivos, de deportistas, de todo el tipo que dicen como, si usted golpea y golpea y golpea, en algún momento se le va a dar, como tu libro, o sea, todos los no se van a volver un sí en un futuro. Ujú. Pero yo no creo que eso sea tan realista. Creo que eso pasa en algunas ocasiones y creo que en muchas no. ¿Cómo darse uno cuenta de eso? O sea, cuando tengo que cambiar de rumbo y ya este fracaso No, de no, verdad fue un porque fracaso. eso pues solamente lo sabrás tú. Eso lo encontrarás en algún momento y tendrás que hacerte esa pregunta frente al espejo y decir, ya no más y tengo que soltar, o todavía tengo esa intuición y esa sensación de que hay algo por conseguir y esa motivación interna que me dice, inténtalo otra vez, dale, inténtalo. ¿Sí? Entonces yo te diría como no, no, hay un tiempo. Y es que esa es tu intención de querer saber y de controlar. Entonces ya tengo que soltar. No, no tienes que soltar todavía. Tienes que insistir más. Tienes que persistir. Ahora, llega un momento en donde sí sería bueno ya decir, bueno, por ahí no fue, me voy por otro lado. Ujú. Pero que te quede la sensación de que insististe y trabajaste y tocaste puertas y con convicción. Es que imagínate que voy a volver al deporte porque sé que te gusta la Fórmula 1, pero ¿qué tal un piloto diciendo, bueno, ¿hasta cuándo voy a manejar en la Fórmula 1? Pues no sé, inténtalo las veces que puedas y el Ujú. día que salgas, que tú le puedas contar a los demás, es que intenté, hice, me moví, fui por acá y ya llegará un momento en donde o la evidencia te muestra que por ahí no es. Y lo otro que me conecta mucho es, ojo con lo que sientes o defines de fracaso, porque creo que no solamente tú, sino cualquier persona, de pronto yo puedo ver a una persona que tiene un ingreso estable, que trabaja en una empresa reconocida o que trabaja en una empresa familiar y, y pues se le ve muy bien, Sí. pero podría estar siendo más fracasado que cualquiera de nosotros porque tiene sueños que no persigue, porque tiene pensamientos que son solo pensamientos, no pasan nunca a la acción. ¿Qué tal si yo hiciera esto? ¿Qué tal si Ujú. yo viviera de esta manera? Entonces, ojo porque hay veces yo creo que hay más gente que está fracasada Ujú. y no está haciendo nada por eso, pero le va bien en la vida. Y le va bien es que pues tiene un salario, un trabajo, es tremendamente infeliz o no está haciendo, o no lo pongamos en infelicidad, haz de cuenta que está cómodo, está bien, Sí. pero está desperdiciando potencial y, y de pronto intentar y cambiar y ir por acá y entonces esto no fue, ahora voy a ver por acá, que es lo que hemos hablado. De qué bueno que tú a esta edad y ojalá muchas personas cada vez más a temprana edad empiecen a preguntarse realmente en qué quieren dedicarle el tiempo y la vida, porque de pronto creo que teniendo el trabajo de los sueños, eh, el salario, conseguí un objetivo y realmente lo que estoy ahí es
desperdiciando todo mi potencial, o también no estoy criticando porque hay gente que es absolutamente, Sí, yo la feliz en eso. conozco, que está con altísimo potencial en una empresa, trabajando, siendo productiva, conectando con su familia. Entonces, se trata de también identificar qué comodidad o qué estándar es no estar fracasado. No, yo sí siento que hay mucha gente que está fracasada Ujú. y no está haciendo nada por eso. O sea, cada persona debería definir su propio fracaso. Claro, claro, total. ¿Y, y cómo definirlo? Porque pensando en eso, yo digo, ok, para mí el fracaso sería, o sea, para mí yo creo que el fracaso, que lo pongo y lo digo claramente, el fracaso definitivamente es el miedo más grande que yo tengo en la vida. Porque para mí, si lo pusieran algo, ¿qué es el fracaso para mí? El fracaso es eso, es como no lograr lo que uno pudo haber logrado, como las capacidades que uno pudo haber desarrollado, no sé si me va a entender. Ujú. O sea, y ese miedo es impresionante porque yo lo he pensado mucho y hace un año más o menos oí a un man que se llama David Goggins y describió en palabras ese miedo que yo no había podido describir en palabras y que creo que está muy relacionado al fracaso, que es, el man lo pone en pocas palabras como yo me muero, llego al cielo, o donde sea lo que la gente crea, pero llego al cielo y están llamando lista de los que van a ir al cielo, ¿no? A la otra vida, reencarnación, lo que sea, pero llego al final y lo llaman a él y dicen como, bueno, en mi caso, ¿no? Sebastián Castellanos. Entonces yo voy y me presento. Dicen, claro, Sebastián Castellanos eh, tiene 3 Ferraris, feliz, contento, en paz, encontró su propósito, o sea, leen toda la lista, ¿no? Como no solo las cosas que uno logró materiales, sino las cosas que logró internas, o sea, te leen todo el Sebastián. Y tú llegas y dices, no, ese no soy yo. Yo siempre viví estresado, siempre viví triste, no conseguí un carro, no conseguí lo que quería. Y decir como no, es que esto era lo que iba a hacer. O sea, este era su vida. Mm. Solo que usted no, no llegó a ese camino. O no lo supo seguir o X. No consiguió esto. Pero este era su plan, ¿no? Creo que es una manera muy clara de poner ese miedo que yo tengo del fracaso, de decir como, para mí el fracaso es no estar a la altura de lo que Sebastián debe estar. No solo en temas materiales obviamente también, mucho en mi caso, pero también en temas personales adentro. Y hoy, por ejemplo, este sentimiento de fracaso también siento que está muy relacionado a eso, porque va muy relacionado a yo no quiero ser el Sebastián que estoy siendo ahorita, en muchos sentidos, ¿no? Pero, hijo, óyete mucho tu expectativa. Es que detrás de eso hay ese mundo de expectativa en donde tú crees que deberías tener algo, conseguir algo, que tienes un plan, pues seguramente te estás viendo lejos de eso. Y no es una verdad, eso es un pensamiento, eso Ujú, es una idea. Y tú la puedes convertir en realidad y puede ser muy limitante y dañina para tu estado de ánimo ujú. y tu estar. Eh, de pronto yo llego allá y digo, no, pues usted me tenía ese plan, pero yo viví esto y estas fueron mis circunstancias y yo lo interpreté así y así lo hice. Mm, Tengo un Renault 4 y no tengo 3 Ferraris. Bueno, listo, pero creo que cuando tú te planteas como una expectativa tan alta, y yo sé que mucha gente se lo plantea así, eh, vuelve y juega la tensión creativa. ¿Hasta dónde me latigo con Ujú. una, o me latigo, me castigo con una expectativa muy alta, muy exigente, y hasta dónde también me castigo con esa poca expectativa de mi propia capacidad? Entonces es cómo yo puedo llegar a un justo medio en donde realmente soy más compasivo con mis propias capacidades y con mis propias realidades. Y compasivo no significa que yo no me exija, pero yo sí creo que ahí
el nivel de exigencia, mucha gente que nos oirá dirá, no, uno tiene que exigirse, tiene que ser el número uno y tiene que ser campeón y bueno, ese es un punto de vista que yo respeto, pero lo limita a muy pocas personas y se olvida del proceso que hay detrás de eso, ¿no? Creo que yo lo decía en el podcast del autoconocimiento y es pues aprender cuáles son mis talentos y yo cómo los puedo usar. Sí. Sí, porque yo creo que por ahí va y tú te has dado cuenta que todo este año, por ejemplo, ha sido un año en donde has puesto a prueba mucho más tus verdaderos talentos para ver cómo los pones al servicio de los demás y eso cómo te lleva a conseguir tus objetivos. Eso me parece mucho más loable que estar trabajando en un lugar en donde no eres feliz y no estás logrando sacar todo tu potencial. Yo personalmente veo eso y juzgo que fíjate que es un punto de vista que no importa mi punto de vista para nadie, pero es mi punto de vista, yo a veces valoro más esa persona que está luchando por ser más coherente con su propio desarrollo, con sus propias cualidades, que el que está dormido sin darse cuenta y hacerse conciencia de que de pronto le dieron un talento y lo tiene guardadito y lo tiene escondido y no lo multiplica. Hay que tener 5 talentos y de esos 5 hacer 10. Por ejemplo, fíjate que yo no puedo pensar que yo soy un tipo fracasado. No, yo no me veo, no me siento como un tipo fracasado. Pero sí me siento como una persona, un hombre que ha fracasado y que a través de los fracasos ha ido aprendiendo a construir una mejor versión de sí mismo. Sí. Y yo veo eso en ti. Yo no veo mi hijo fracasado. Yo veo un hombre que se ha cuestionado, que está trabajándose, que está haciéndose más consciente de que cada año sea mejor. Y eso pues finalmente, si yo lo pongo en que cuánta plata hay en tu banco, qué tanta independencia tienes, pues entonces Sí. ese no es mi punto de evaluar. No es la medición. No es la medición. En un podcast, no, sí, en un meme, decía una persona que es multimillonaria y dice como que el éxito más grande que tiene en su vida es que sus hijos quieran ir a la casa a comer con él. Eso para mí es, yo vivo de pronto mi cuenta bancaria no es la más exitosa y pues tener esta conversión contigo sí hace parte de que esto sí supera mis expectativas. ¿Sí? Entonces yo creo que no es un tema, es un tema de amor propio también. Y es algo que tú estás trabajando y necesitas trabajar más. Y mucha gente que nos está oyendo necesitan trabajar en el amor propio. Y el amor propio es entender que fracasé, me equivoqué, no me salieron bien las cosas. Voy para adelante y voy a aprender y voy a corregir. Y de pronto voy a un día soltar, no puedo más por ahí. Listo, esto se acabó y se acabó. Ya no es más por ahí. La guitarra no es lo mío, listo, lo solté. No, de vez en cuando me siento y me oyes ahí tocar mi guitarrita, pero Sí. los dedos no me dan. Listo, por ahí no es. Ya. ¿Sí? Sí. Pero en otras cosas sí, hay que seguir insistiendo y yo creo que tú estás encontrando ese punto en donde tu capacidad de ayudar a otros es extraordinaria. Y ahí es donde tú deberías darte cuenta que ahí hay un potencial y que tienes que explotarlo. Que no te salen las cosas a la manera en el tiempo que lo planteas, pues yo sí amo, y lo quiero confesar acá públicamente, amo, y no sé si la gente nos va a regañar, ya ese señor viejito, amo que fracases. O sea, yo, los días más felices donde me acuesto es donde veo que te equivocaste y fracasaste, porque me encanta verte intentarlo, me encanta verte lanzado a hacerlo. Y me frustra mucho cuando te veo en el pensamiento de, y si lo hago, pero es que no tengo las herramientas, pero no tengo la plata, ¿sí? Eh, Ahorita lo veo con mis hermanos, con 2 de mis hermanos, contigo, que tienen buenas ideas, que tienen mucho talento para hacer algo y les cuesta un montón lanzarse. ¿Sí? Por miedo a que les salga mal. Y yo digo, Sí, pero mira el ojalá fracaso. les salga mal rápido.
Pero ¿no crees que ese fracaso rápido, o sea, al buscar los fracasos rápidos también uno se queda ahí buscando solo fracasos rápidos y nunca avance ni nada? Porque es que No, eso es es lo que veo muy difícil. hay mucho avance. Hoy de pronto lo que estás es inmerso en una sensación de que no estás consiguiendo cosas que en tu expectativa deberías estar, pero el avance en tu vida es cuántico, ni siquiera es métrico, no sé cómo se llamará la otra palabra, es cuántico. El Sebastián de hace un año al Sebastián de hoy es muy diferente. Y yo sé que mucha gente no lo ve así y ve como si fueras Yo para lo veo más atrás negativo, y lo ven como si estuvieras perdiendo el tiempo y como si estuvieras desperdiciando tu vida. literal. Y yo lo que estoy diciendo es que ahora lo que tienes es más historias que contar, tienes más anécdotas que decirle a la gente que te conoce, tienes más posibilidades de decirle a la gente es que lo intenté por acá y no me funcionó, y es que intenté hacer tal cosa y no me funcionó. Y eso, pues, no sé, de pronto yo estoy muy equivocado, eso lo aclaro. A mí me encanta que nadie me haga caso ni me escuche porque estoy clarísimo que mis ideas no son para nada sabias. Simplemente lo que de pronto desde mi propia experiencia, que es donde uno puede juzgar, es que la inacción, el miedo a no hacer algo porque me va a salir mal, uy, yo no cargo con eso. A mí Ujú. me da mucho, esa es una de las cosas que no quisiera jamás cargar y no le deseo a nadie que diga, y si yo hubiera hecho, y si yo hubiera intentado, ¿qué hubiera pasado? ¿No? De pronto es, intenté y no me funcionó. Ok. Que es O me como, funcionó, y la logré. lo logré. Sí. Pero yo creo que tu punto de vista es que es muy raro porque yo lo escucho, yo escucho mucha gente muy exitosa o lo que nos pondríamos como exitoso en un contexto normal, grandes empresarios, grandes emprendedores, como grandes personas y creo que todas hablan mucho del fracaso. Creo que no hay ninguna que no haya fracasado, creo que todos han fracasado múltiples veces, incluso, y tienen un discurso muy similar al tuyo. Obviamente cada uno desde su contexto, desde su perspectiva y demás, pero tiene un contexto donde el fracaso no es, diría que la palabra como que no es satanizado el fracaso. No, el fracaso no es satanizado. Es, es, es como, es mejor. O sea, incluso hay una persona que yo, de estas que digo que veo, hay una persona que premiaba la cantidad de nos que recibían en la empresa. Como yo tengo un premio y un KPI en mi empresa, es la cantidad de nos que reciben las personas que hacen ventas. O sea, y lo mide. Y el que más no recibe también tiene un premio. O sea, tiene, ¿no? Es como incentivando ese fracaso. Y, pero en el común, y volviendo un poquito como al primer podcast, como la gente normal, en la normalidad de las vidas, de la vida pues que yo he vivido, porque solo puedo hablar de mi experiencia, pero como mi experiencia siento que hay muchas personas que nos escuchan que viven contextos similares o que tendrán historias similares, pero creo que en el común es más la gente que lo ve completamente diferente, que lo ve como dices, como por ejemplo, si me juzgara es como, no, está estancado, eh, o que tenga esa mentalidad de que el fracaso es algo absolutamente negativo, que, que hacer algo mal está mal, no sé si me va a entender, Sí. como que lo satanice mucho, creo que es la gran mayoría de personas. Y volviendo un poco al punto de los objetivos, una de las cuestiones que yo tengo es como, ok, si yo pienso en estas metas o sueños grandes, veo a estas personas que lo han logrado y dicen que el fracaso es bueno, pues mi primer pensamiento es decir como, no, sí, como voy por el camino que es. Estoy recagando, estoy fracasando terrible, pero como todos estos voy a llegar allá, ¿no? Como voy por el camino que es. Porque estos manes que están donde yo quiero estar, ya sea en un plano material o en un plano personal, en un plano mental, lo que sea, están donde yo quiero estar, voy bien. Pero cuando tu contexto es cercano, es muy difícil ponerle atención a ellos porque es que al final, como uno es una persona, uno es un animal de sociedad y las personas a tu alrededor al final son
son más importantes en el contexto, no sé si me va a entender, o sea, al final Claro. es muy pesado el contexto de uno, porque por ejemplo, yo que tengo mucha suerte de que tú, mi papá, tengas ese pensamiento y que en este momento digamos que sí, poder tener este espacio contigo donde podamos tener estas conversaciones y no sea como eres un fracasado, o sea, porque si me entiendes, como que no me ataques de esa manera, por así decirlo. Pero es que es muy difícil uno salirse de eso, o sea, es muy difícil cuando, si tú fueras la persona que me estuviera juzgando hoy en día, por ejemplo, no habría, yo creo que resiliencia suficiente para poder aguantar eso, poder aguantar y decir, no, yo sí, este fracaso es bueno y eso. O sea, yo digo como, ¿qué consejo le darías a las personas para poder salir de esos contextos? Porque yo creo que la gran mayoría vive en esos contextos. Yo tengo mucha suerte de tener y haber encontrado personas que tengan pensamientos similares a lo que hemos hablado y lo que me has dicho tú hoy. Tengo mucha suerte y lo sé. Y hoy en día creo que estoy donde estoy y he aguantado lo que he aguantado y sigo con ese pensamiento relativamente positivo de seguir adelante en este fracaso y seguir luchando contra mi mentalidad de que soy un fracasado y demás, gracias a mi contexto. Pero creo que la gran mayoría de personas viven en un contexto completamente diferente y viven más en un contexto de el fracaso es malo, sigue por el camino que es. O sea, ¿qué consejo le podríamos dar a esas personas que están ahí? ¿Cómo cambiar ese chip? Porque es que es muy difícil decir, oiga, ignore a su mamá, ignore a su papá, Sí, ignore no, a su pareja, ignore a su tía, ignore a su abuela, ignore a su abuelo, ignore ese... ah, es muy difícil. sí, muy, muy complicado. Pero creo que hace mucho daño a la sociedad, realmente. Sí, yo lo que creo, no sé, ahorita por ejemplo se me ocurre que estoy haciéndole coaching a alguien que sacó en una encuesta hace un año 85 puntos y sus compañeros de otras áreas sacaron 92, 97, 98 y esta era la peor calificación de todas, sacó 85. Ujú. Entonces lo pusieron en un proceso de mejoramiento y entonces hicieron la otra encuesta y subió de 85 a 89 Ujú. y los otros sacaron 98, 97, 92. Y entonces cuando llega a la sesión, pues llega frustrado porque sacó solamente 4 puntos y no está todavía igual que otros. Y el contexto en general, pues lo que tú dices, está como tocando, metiendo el dedo en la llaga, como usted no es suficiente, usted no está haciendo la tarea. Y en una sesión, pues nos sentamos como a hablar de qué has hecho para conseguir eso, o sea, cuáles han sido las acciones para subir esos 4 puntos, qué hubieras podido hacer diferente, crees que te ha faltado algo y en esa introspección honesta Ujú. de pronto hablarse con el espejo y decir, hubiera podido mejorar en esto, hubiera podido hacer esto, o por el contrario, hice esto, cambié esto, implementé estos uno a uno. O sea, esta persona particularmente ha hecho unos cambios evidentes. Ujú. Entonces le decía, ve a la reunión, recibe lo que la gente tiene que darte, que eres un fracasado porque no Ujú. lograste 98, pero en el fondo también sé compasivo y coherente con que tú, nadie más que tú sabe el esfuerzo que has hecho para llegar a ese 89, Ujú. a esos 4 punticos. Entonces el consejo que yo le doy a las personas es, si oigan a los demás, porque es bonito tener el punto de vista de los otros, pero no le den tanto valor a ese punto de vista. Yo siempre te lo he dicho, por ejemplo, así, esto que yo te comparto tampoco me des mucho valor a lo que yo te digo, sino realmente vete al espejo con tranquilidad y di si estás haciendo la tarea, si estás haciendo el ejercicio, digamos, las actividades propias para conseguir eso que quieres. Y en ese aspecto, sé sincero contigo y di, me falta y no me estoy exigiendo lo que tengo que exigirme y no estoy llegando al potencial que tengo. O por el contrario, estoy haciendo lo que puedo y estoy consiguiendo lo que bajo las circunstancias que estoy viviendo estoy consiguiendo. Entonces, el consejo es muy difícil de dar, pero es trabajar en el amor propio. Pero el amor propio no es lamerme mis heridas. Ujú. El amor propio también es exigirme, pero también ser compasivo con mis propias capacidades.
Entonces yo creo que ese es el camino, digo, como cultivar ese amor propio y hacérselo ver a los demás. Confrontarlos también. Decirles, no, yo no vivo la vida como tú quieres que yo la vivo a mi manera. Ujú, Y eso que te dio resultados a ti no necesariamente me tiene que dar resultados a mí. Y eso que te hizo feliz a ti o te hace feliz a ti, a mí no. ujú. A ti te hace feliz tener una estabilidad, de pronto a mí no. Me hace feliz más tener un proyecto en donde tenga desafíos, no sé, o un trabajo interesante. Sí, cualquier cosa. Entonces creo que por ahí va, pero yo creo que esa es de las cosas que difícilmente puedo dar un consejo que sirva, ¿no? Difícilmente. Eh, mi labor, y lo digo es hay veces regalarle esa mirada, como te la regalo a ti, de que hay veces yo creo más en ti que lo que tú mismo crees en ti. Ujú. Y mi tarea es que tú creas más en ti que lo que yo creo en ti. Y ese día eh, de pronto va a ser muy diferente tu vida y la mía también. Y a mí me sorprende que mucha gente no cree en su propia capacidad, mm, propia del contexto. Sí, De que no fuiste el número uno, no fuiste el número dos, de que el profesor en la infancia tal, de que tienes un hermano, una hermana que entonces lo hace mejor que tú, y esas comparaciones, pero finalmente hay que cultivar esa seguridad, ese amor propio para saber hasta dónde tenso ese caucho y me exijo como tal. ¿y qué podríamos hacer para fracasar más y más rápido? ¿Cuál es ese primer paso? Intentarlo, o sea, yo creo que es empezar con las pequeñas cosas que hay, ¿sí? Con Ujú. lanzarse, eh, hacer esa llamada, hacer ese carrito de comida, hacer Ese podcast. ese podcast, y ya recoger, revisar qué aprendí, qué me pasó. eh, yo veo mis videos en YouTube, perdón, en Instagram y eso, y yo todavía sé que tengo muchísimo por mejorar y todo el mundo me dice, no, es que usted no, hágalo más profesional, no es que no tengo más recursos, esto es lo que tengo, lo voy a hacer y yo los veo y sé que no están bien, que pueden estar mejor y no es que esté cómodo y satisfecho con que estoy ahí mediocre, no, es que son las condiciones que tengo y Ujú, entonces yo me levanto por la mañana y digo, no, pero es que no tengo la luz, no tengo el micrófono, no tengo tal cosa, entonces no lo voy a hacer hasta que tenga la luz, el micrófono, la producción, la plata que me... No, pues lo hago con las condiciones que están. ujú, Y entonces yo lo veo y de pronto no me siento orgulloso del resultado, ujú. pero me siento orgulloso de haberlo hecho. Y obviamente de seguir mejorándolo. Eso sí está claro. Yo quiero mejorarlo, intento mejorarlo. El otro día aprendí a ponerle subtítulos. Subtítulos. ¿Sí? Sí. Pucha, ya logré ponerle subtítulos. ¿No? Claro, hay veces esa terquedad es de no dejarse ayudar también. Entonces, ¿cómo fracasar rápido? Pide ayuda. Ok. Pide ayuda porque alguien viene y te ayuda, te da la herramienta, te exige a hacerlo. Y inténtalo. En todo, en el amor, en las relaciones, en el trabajo, en la espiritualidad. Ahorita llegó una persona que admiro mucho, que quiero mucho. No he podido hablar con ella digamos como en el detalle, pero Ujú. se fue a un retiro de 10 días de silencio y yo digo, yo voy a eso y fracaso. O sea, no, y entonces de una me limito. Sí, ¿Sí me entiendes? O sea, de una ya entro y digo, no, yo no que voy a hacer 10 días de silencio. sí, ya Ya fracasé de desde una antes. entrada digo, no, eso no. Y entonces no, ni siquiera o Y sea, ese fracaso sí no sirve. ese sí es una limitación es Sí. en donde de pronto voy y mi historia fui y duré 2 días, pero fui, ¿sí? Sí. Pero ese sí es un fracaso, ese pensamiento limitante que no te deja iniciar algo que tú crees que puedes hacerlo. Entonces de pronto es más fracaso, eso sí, ahí sí veo como más fracaso decir, no, si voy a eso me va a ir mal, mejor no voy. Uy, eso sí es un fracaso que ese sí no, con ese no voy. Ok. Bueno, muchas gracias, padre, por esta conversación. Creo que hoy tocamos un tema más personal, chévere, pero yo creo que así hablemos de esto, que en este momento es muy personal, creo. Creo que igual muchas personas pueden de verdad sentirse como en los pies de nosotros, en nuestros puntos de vista y podrán llevarlo a su contexto y aplicar lo que quieran, como quieran. Eh, pero muchas gracias por este espacio y nada, padre. Ahí No, te dejo.
Gracias a ti porque también te has arriesgado a abrir estas conversaciones, a exponerte y bueno, a todos los que nos oyen agradecerles por ser nuestros fans. Sí. Síganos, compártanos. Cualquier gestico de cariño ahí en las redes nos ayuda un montón para seguir fracasando. No, diría que no. No, no, no estamos No estamos fracasando. fracasando. Pero bueno, gracias, padre. A ti.